Era una mañana silenciosa. El sol empezaba a salir por el horizonte y la niebla aún se cernía sobre las montañas. El joven, cansado de las dificultades que afrontaba, sintió el peso de la vida sobre sus hombros. No podía dormir por las noches. Su mente siempre estaba agitada, llena de pensamientos y preocupaciones que no lo dejaban en paz. Sintió que la negatividad lo rodeaba en todos los aspectos, en el trabajo, en el hogar e incluso en sus amistades. Un día, mientras hablaba con un amigo mayor, escuchó acerca de un antiguo maestro budista que vivía en un templo aislado en las montañas. Este maestro, dijeron, es conocido por sus palabras simples pero profundas. No ofrece soluciones complicadas, sino que enseña prácticas poderosas que pueden transformar tu vida. El joven, desesperado por respuestas, decidió hacer el largo viaje hasta el templo. El camino hasta el templo fue difícil, subiendo por senderos estrechos y empinados, con el viento frío mordiéndole el rostro. El joven se preguntaba si esta búsqueda realmente tendría algún valor. ¿Este maestro realmente puede ayudarme? Drenia, sin embargo, la determinación de encontrar la paz interior lo impulsó a continuar. Al llegar a la cima de la montaña, se encontró con el templo. Una estructura sencilla pero imponente, rodeada de naturaleza silenciosa. El ambiente era sereno y sintió que una extraña calma comenzaba a invadir su corazón. Respirando profundamente, el joven entró al templo. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de piedra. A lo lejos vio al maestro, un hombre de aspecto pacífico, sentado en silencio, con los ojos cerrados, en meditación. El joven se acercó con respeto, sintiendo su corazón acelerarse. Sabía que era el momento de preguntar qué le preocupaba tanto. Cuando el maestro abrió los ojos, el joven notó una profunda sabiduría en sus ojos, como si ya conociera las dudas y ansiedades que lo atormentaban. Haciendo acopio de valor, el joven hizo la pregunta que había ensayado mentalmente durante toda la subida. Maestro, ¿cómo puedo deshacerme de la negatividad y los obstáculos de mi vida? Por un momento, el maestro permaneció en silencio, observando al joven con una leve sonrisa en su rostro. Su expresión transmitía paz, pero también una gentil curiosidad, como si esperara que el joven fuera capaz de encontrar la respuesta dentro de sí mismo. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido del viento afuera, que parecía acompañar el lento ritmo de la respiración del maestro. Finalmente, el maestro habló. Su voz era tranquila, pero tenía una profundidad que resonó en los oídos del joven. «Joven», comenzó, «estás buscando algo que te ayude a alejar la negatividad y superar los obstáculos. Pero antes que nada, debes comprender que estos obstáculos son, de hecho, parte de tu camino». El joven frunció el ceño, confundido. ¿Parte de mi camino? Pero solo quiero deshacerme de ellos. Me impiden avanzar, me hacen sufrir. ¿Cómo puedo verlo de otra manera? El maestro se levantó lentamente y le hizo un gesto al joven para que lo siguiera al patio del templo. Allí, a la suave luz del amanecer, señaló una pequeña planta que crecía entre las rocas. «Mira esta planta», dijo el maestro. «Ella no crece a pesar de las piedras, crece gracias a ellas. Son las piedras las que le enseñan a encontrar la luz, y así se hace más fuerte». El joven permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Miró el plano y de repente empezó a comprender lo que quería decir el maestro. Las dificultades de la vida no eran barreras insuperables. De hecho, eran parte del proceso de crecimiento y evolución. Aún así, el joven tenía más preguntas. «Pero, maestro», insistió, «¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Entiendo que las dificultades son parte del camino, pero
¿Cómo puedo lidiar con la negatividad que parece rodearme todo el tiempo? El maestro volvió a sonreír, una suave sonrisa llena de comprensión. Ya has dado el primer paso, que es reconocer que los obstáculos tienen un propósito. Ahora debes aprender a transformar la energía que te rodea. No es necesario combatir toda la energía negativa. A veces, solo necesitas transformarla. El joven tenía curiosidad. Quería saber más sobre lo que el maestro quería decir con energía transformadora. Pero sabía que la respuesta llegaría con el tiempo, mientras continuaba aprendiendo y reflexionando sobre las lecciones que había recibido ese día. Al despedirse del maestro, sintió una nueva ligereza en su corazón, como si la subida al templo hubiera sido, de algún modo, también una ascensión interior. Y así, el joven se fue, no con todas las respuestas, pero sí con la sensación de haber encontrado el camino correcto. El encuentro con el maestro marcó el inicio de un viaje de transformación, donde comenzaría a ver sus dificultades no como enemigos, sino como maestros silenciosos, dispuestos a guiarlo hacia la sabiduría y la paz. Después de su primera conversación con el maestro, el joven salió del templo con muchas reflexiones en la mente, pero aún sin total claridad sobre cómo aplicar las lecciones a su vida. Había entendido que los obstáculos eran oportunidades para crecer, pero lo que realmente le intrigaba era la idea de transformar la energía. ¿Cómo funcionó esto en la práctica? Pasaron unos días y el joven decidió regresar al templo en busca de más orientación. Al reencontrarse con el maestro, este habló abiertamente de sus preocupaciones. «Maestro», comenzó, «entiendo que necesito cambiar mi visión de los obstáculos, pero todavía siento una energía pesada a mi alrededor. Mi casa parece estar impregnada de negatividad. ¿Cómo puedo purificarla? ¿Cómo puedo transformar esto? ¿Energía con la que habló?» El maestro, siempre tranquilo, se limitó hasta asentir, como si ya hubiera esperado esta pregunta. Caminó hasta un pequeño estante en el templo, y de allí sacó una pequeña vasija de barro, sencilla pero hermosa en su sencillez. El maestro se la entregó al joven, quien al abrirla vio que estaba llena de sal gruesa. «Toma esta sal», dijo el maestro con su voz tranquila y suave, «y coloca un puñado en los 4 rincones de tu casa. Cuando lo hagas, concéntrate en tu intención de purificar el espacio, de llevar luz y armonía donde quiera que estés. Antes había oscuridad». El joven miró el tarro de sal, algo confundido. ¿Sal? Había oído hablar de su utilidad en la cocina, pero ¿cómo podía algo tan simple cambiar la energía de su hogar? Al ver la confusión en el rostro del joven, el maestro sonrió gentilmente y comenzó a explicarle el significado más profundo del gesto. Desde tiempos inmemoriales, la sal se ha utilizado como purificador, afirma el maestro. Tiene la capacidad de absorber y neutralizar energías negativas. En el budismo y en varias otras tradiciones, la sal simboliza la sabiduría que disipa la ignorancia, del mismo modo que disuelve las impurezas en el agua. Cuando colocas sal en los rincones de tu casa, no solo realizas un ritual físico, sino que creas una barrera espiritual. La sal limpia el espacio y transforma la energía que te rodea, ayudando a restablecer el equilibrio y la armonía. El joven escuchaba con creciente atención. La idea de la purificación parecía simple pero poderosa. Aún así, quería saber más. «¿Pero cómo puede esto realmente cambiar la atmósfera de un lugar?», Drenia preguntó. El maestro miró hacia el horizonte, donde las montañas se fusionaban con el cielo. «La energía negativa se puede acumular en nuestras vidas, en nuestros hogares, del mismo modo que el polvo se acumula en un rincón olvidado.
afirmó. A menudo llevamos esta negatividad con nosotros sin siquiera darnos cuenta. Proviene de nuestros pensamientos, de nuestras emociones no resueltas y también de las interacciones que tenemos con los demás. Al limpiar el ambiente con sal, se crea un espacio que acoge más energías energéticas, más ligero, más puro y lo más importante, cuando haces esto con intención, tu corazón también comienza a purificarse. El joven, ahora más comprensivo, agradeció al maestro y prometió seguir su consejo. Sintió que en esa simple instrucción había más de lo que parecía al principio. El maestro lo acompañó hasta la salida del templo, observándolo mientras caminaba por el sendero de regreso al pueblo. Al llegar a casa, el joven sintió una extraña inquietud, como si el espacio a su alrededor estuviera oprimido por una energía que no había notado antes. Con cuidado, tomó el tarro de sal que le había regalado el maestro y, siguiendo las instrucciones, colocó pequeños puñados en los 4 rincones de cada habitación. Al hacerlo, se centró en la idea de liberar cualquier negatividad, de permitir que la paz y la serenidad entraran en su hogar. Fue un acto sencillo, pero a la vez solemne. En los días siguientes, el joven empezó a notar cambios sutiles. El ambiente en su casa parecía más ligero, como si se hubiera disipado una niebla invisible. Se sintió más tranquilo, más claro en sus pensamientos. Las preocupaciones que pesaban sobre su mente comenzaron a desaparecer, como nubes que se alejan después de una tormenta. Entonces comprendió que no era solo la sal lo que marcaba la diferencia, sino su propia intención de cambiar y purificar su vida. Regresó al templo, ansioso por compartir sus descubrimientos con su maestro. «La sal realmente purificó mi casa», dijo con entusiasmo. El maestro, con la misma sonrisa serena, respondió: «Recuerda, joven, la sal era solo un canal. La verdadera purificación vino de tu intención y de tu mente. Cuando deseas sinceramente la paz y la buscas, todo el universo conspira para ayudarte. Encontrarla». El joven, al regresar a casa y aplicar sal en los rincones de cada habitación, comenzó a notar algo curioso. Al principio, parecía simplemente un gesto físico, casi como limpiar la casa de forma rutinaria. Pero a medida que pasó el tiempo, comenzó a ocurrir un cambio más profundo. Sintió que no solo se estaba purificando su entorno, sino también su propia mente. El primer día, después de esparcir la sal con cuidado y en silencio, se sentó en su habitación y respiró profundamente. Era como si el aire fuera diferente, más ligero, más fresco. Las sombras que parecían flotar en cada rincón de la casa, llena de preocupaciones y problemas, parecían haberse disipado. Se quedó en silencio por unos momentos, simplemente sintiendo esta nueva atmósfera, pero todavía había algo más. Durante los siguientes días, el joven empezó a darse cuenta de que, al purificar el espacio físico de su hogar, también comenzaba a cambiar internamente. Era como si la energía que antes se había sentido densa y asfixiante, tanto a su alrededor como en su mente, estuviera siendo eliminada lentamente. Ya no se sentía tan atrapado por los pensamientos negativos y las ansiedades que solían consumir sus noches. Su mente se sintió más clara, como si la niebla que previamente había oscurecido su visión se estuviera disipando. ¿Pero por qué estaba pasando esto? ¿Por qué un gesto tan simple como poner sal en los rincones de la casa parecía tener un impacto tan grande en su paz interior? El joven, reflexionando sobre las palabras del maestro, empezó a comprender el verdadero significado de lo que le había enseñado. El maestro no hablaba solo del entorno físico, sino de la relación entre el espacio exterior e interior. Al purificar su hogar, también estaba haciendo una especie de
limpieza mental. Las energías negativas que parecían habitar su hogar no eran causadas solo por fuerzas externas, sino por sus propias emociones no resueltas, miedos, frustraciones y falta de paz interior. La sal, como había dicho el maestro, tenía el poder de absorber estas energías, creando una barrera espiritual que permitía la entrada de luz y armonía. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la intención detrás de este acto. El joven se dio cuenta de que, al poner sal en los rincones de su casa, no solo estaba limpiando el medio ambiente, estaba declarando, a un nivel profundo, su intención de cambiar, de dejar atrás la negatividad y buscar un estado de equilibrio. Este sencillo ritual lo obligó a concentrarse, a estar presente en el momento. Y eso, en sí mismo, era una forma de meditación. Con el tiempo, empezó a sentir que el acto de purificar su hogar con sal era una metáfora del proceso de purificación interna que buscaba. Cada grano de sal representaba un pensamiento negativo o una emoción densa que era eliminada y disuelta. Con cada rincón limpio, se sentía más ligero, como si su alma también estuviera siendo purificada. El cambio no fue inmediato, sino gradual. Poco a poco, el joven se dio cuenta de que los obstáculos que antes parecían insalvables empezaban a perder fuerza. Ya no se sentía tan abrumado por sus preocupaciones diarias. En cambio, comenzó así a abordar los desafíos con una perspectiva nueva, más tranquila y más centrada. Las conversaciones que solían estar llenas de tensión comenzaron a fluir con mayor fluidez. Su hogar, que alguna vez fue un lugar de inquietud, ahora se convirtió en un remanso de paz. Un día, sentado en silencio, recordó las palabras del maestro. Cuando purificas tu espacio y tu mente, dejas paso a la luz. Y entonces comprendió el verdadero poder de esa enseñanza. No fue la sal la que llevó a cabo por sí sola la transformación, sino la decisión de cambiar, la intención de dejar ir lo que ya no era útil y crear espacio para lo nuevo. La casa del joven ya no era solo un lugar físico, era un reflejo de su estado interior. Y mientras continuaba con el ritual de purificación, tanto en su hogar como en su mente, sintió que se acercaba a la paz que siempre había buscado. Sabía que cada vez que la negatividad comenzaba a acumularse nuevamente, tenía una práctica simple y poderosa para restablecer el equilibrio. La sal en los rincones de la casa se convirtió en un recordatorio físico de la capacidad de transformación que todos tenemos dentro de nosotros. Era un símbolo de que purificando lo que nos rodea, también podemos purificar lo que hay dentro de nosotros. Y así, el joven continuó viviendo con mayor claridad y armonía, entendiendo que al cuidar tanto de su hogar como de su mente, estaba creando un ambiente propicio para la paz, el crecimiento y la luz. Después de seguir diligentemente las enseñanzas del maestro y esparcir sal por los 4 rincones de su casa, el joven empezó a notar cambios que iban más allá de la simple ligereza en el aire. Empezó a sentir algo más profundo, casi imperceptible al principio, pero que crecía en intensidad cada día. Era como si toda la casa hubiera sido bañada por una corriente invisible de paz y claridad. Al principio pensó que era solo una coincidencia. Tal vez es solo mi mente que quiere creer que algo ha cambiado, reflexionó mientras miraba los rincones de su casa donde había colocado la sal. Pero a medida que pasaban los días, los cambios se volvieron más difíciles de ignorar. Las cosas que solían molestarle profundamente, los pequeños contratiempos en el trabajo, las discusiones triviales con amigos, incluso la sensación de estar estancado en la vida, comenzaron a desaparecer. O mejor dicho, todavía estaban ahí, pero no tenían el mismo peso.
sintió como si ahora tuviera una perspectiva completamente nueva de la vida. Antes los problemas parecían montañas insuperables. Ahora eran meras colinas que sentía que podía escalar con más confianza y calma. Uno de los primeros signos claros de esta transformación ocurrió en una mañana cualquiera. El joven, que siempre se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, se levantó sintiéndose sorprendentemente ligero. Abrió las ventanas de su casa y, al sentir entrar la brisa fresca, sintió una sensación de renovación. El mundo exterior parecía más brillante, más acogedor. Se dio cuenta de que la negatividad que solía nublar sus días de alguna manera se había disipado. Este cambio también se reflejó en sus interacciones. Antes siempre evitaba las conversaciones difíciles, prefiriendo el silencio para evitar conflictos. Pero ahora se sentía más a gusto, más relajado al comunicarse con los demás. Una conversación que, semanas atrás, habría terminado en frustración, ahora fluyó con soltura. Notó que las personas a su alrededor también parecían más relajadas cuando estaban en su presencia. Había algo diferente en él, algo que él mismo todavía no podía definir del todo, pero eso era innegable. Una tarde, al regresar a casa después de un largo día, el joven decidió meditar. Se sentó en el centro de la habitación, donde los rayos del sol entraban por las ventanas, iluminando el suelo de madera. Allí, con los ojos cerrados y la respiración tranquila, sintió una profunda conexión entre su mente y el espacio que lo rodeaba. Era como si la sal, colocada con tanto cuidado en los rincones de la casa, hubiera absorbido toda la energía pesada que antes la envolvía. Y en ese momento sintió alivio. No un alivio físico, sino algo más espiritual, como si la casa fuera ahora un santuario donde pudiera refugiarse del mundo exterior. Mientras meditaba, comenzaron a aparecer en su mente imágenes de su vida, las preocupaciones, las angustias, los miedos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Pero en lugar de sentirlos con la misma intensidad que antes, ahora los veía como hojas arrastradas por un río. No hubo más apego, no hubo más resistencia. Comprendió, silenciosa y profundamente, que las energías negativas, tanto dentro como fuera de él, habían perdido su dominio. En un momento de claridad, el joven recordó las palabras del maestro. Cuando purificas tu espacio y tu mente, abres el camino a la luz. Y en ese instante sintió esta luz. No era una luz que se veía con los ojos, sino algo que se sentía con el corazón. Era la paz de saber que, aunque el mundo exterior continuaba con sus desafíos y estas incertidumbres, él había encontrado un refugio seguro dentro de sí mismo. Los días siguientes continuaron trayendo cambios. El joven empezó a notar que sus hábitos también estaban cambiando. Él, que antes procrastinaba y posponía decisiones importantes, ahora actuó con más determinación. Se sintió lleno de energía, como si se hubiera liberado de una carga invisible que había cargado durante años. Incluso sus sueños, que antes estaban llenos de ansiedades e incertidumbres, empezaron a ser más tranquilos, casi premonitorios. Se despertó sintiéndose renovado, como si cada noche de sueño fuera un viaje curativo. Esta experiencia transformadora no pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. Amigos y familiares comenzaron a comentar el cambio en su actitud, en su forma de afrontar las situaciones. «Pareces más en paz», dijeron. «¿Qué pasó?». El joven se limitó a sonreír, sin saber cómo explicarlo del todo. ¿Cómo podía alguien entender que el simple hecho de poner sal en los rincones de su casa había sido el catalizador de un cambio tan profundo? Pero sabía, en lo más profundo de su corazón, que la transformación no había venido solo de la sal,
sino de la intención que había puesto en cada gesto, cada pensamiento, cada acción. Al darse cuenta de la profundidad de esta transformación, el joven decidió regresar al templo para compartir su experiencia con el maestro. Al llegar, fue recibido con la misma sonrisa serena de siempre. «Maestro», dijo, «la sal realmente ha transformado mi vida. Me siento diferente, como si algo dentro de mí se hubiera purificado. ¿Cómo es posible?». El maestro, con la misma tranquilidad, respondió: «Joven mío, la sal fue solo el medio. La verdadera transformación ocurrió en tu mente y en tu corazón, cuando hiciste espacio para la paz y la claridad. La negatividad simplemente no encontró lugar donde habitar. El cambio vino desde dentro de ti». Y en ese momento, el joven comprendió plenamente. Se había transformado porque permitió que ocurriera la transformación. La sal en los rincones de su casa era solo un símbolo, un recordatorio de que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. Después de semanas de profundas transformaciones, el joven supo que necesitaba regresar al templo para agradecer a su maestro. El camino, que antes parecía difícil y lleno de incertidumbre, ahora lo afrontamos con ligereza y un profundo sentimiento de gratitud. El templo en las montañas, que alguna vez fue un lugar desconocido y misterioso, ahora se había convertido en un símbolo de sabiduría y renovación en su vida. Cuando llegó al templo, el maestro lo estaba esperando, sentado en su posición habitual, rodeado de la quietud de la naturaleza. El joven se acercó, ya no como un estudiante confundido que busca respuestas, sino como alguien que había experimentado un cambio en su propia piel. Se arrodilló respetuosamente ante el maestro y dijo: «Maestro, la sal ha cambiado mi vida. Mi hogar y mi mente están en paz, como nunca antes. Veo el mundo de una manera completamente nueva. Lo que parecía pesado y opresivo, ahora es luz. Siento que finalmente encontré la tranquilidad que estaba buscando». El maestro, con su habitual sonrisa suave, asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Joven», comenzó, con voz tranquila y serena, «no fue la sal la que transformó tu vida. La sal fue solo un catalizador, una herramienta. El verdadero cambio ocurrió porque estabas listo para transformarte. Cuando purificamos nuestro espacio exterior, también nos damos la oportunidad de purificar nuestro espacio interior. Lo que experimentaste fue un reflejo de tu propia voluntad de dejar atrás lo que ya no te servía». El joven sorprendido guardó silencio por un momento. Las palabras del maestro le conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que se había centrado demasiado en el acto físico de esparcir la sal por los rincones de la casa, sin darle la debida importancia a su propia intención y deseo de cambio. El maestro continuó: «La sal, como muchas otras prácticas espirituales, es simbólica. Tiene el poder de absorber energías densas, de transformar lo impuro en algo más ligero. Pero, al final, lo que realmente marca la diferencia es tu intención. Swing, tu corazón. Cuando eliges purificarte, el mundo que te rodea también se purifica». Esa revelación conmovió profundamente al joven. Comenzó a darse cuenta de que, desde el principio, la enseñanza del maestro no se trataba de la sal en sí, sino de la forma en que él veía su propia vida y sus problemas. Los obstáculos que enfrentó, la negatividad que lo rodeaba, todo fue parte de su viaje, como le había dicho el maestro la primera vez que se conocieron. Pero ahora comprendió que tenía el poder de cambiar su realidad, no a través de fórmulas mágicas u objetos externos, sino a través de su propia percepción e intención. Entonces, el maestro se levantó, caminó lentamente por el patio del templo
y le hizo un gesto al joven para que lo siguiera. Mientras caminaban juntos, el maestro dijo: «No necesitas grandes rituales u objetos para cambiar tu vida. La verdadera transformación comienza dentro de ti. La energía que traes al mundo es la que da forma a tu realidad. Cuando tu mente está clara y tú, la intención es pura, creas un campo de armonía a tu alrededor, estés donde estés». El joven escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de sabiduría. Comenzó a comprender que el maestro, desde el principio, no le había ofrecido una solución fácil, sino un camino para comprenderse a sí mismo y su conexión con el mundo. La sal era solo un reflejo físico de algo mucho más grande, tu propia capacidad de transformar tu vida a través de la intención consciente y la claridad mental. Al final del paseo, el maestro se detuvo frente a un pequeño árbol en el patio. Tocó suavemente el árbol y dijo: «Así como este árbol crece hacia el sol, tú también debes crecer hacia la luz interior. Las dificultades que enfrentas son como las raíces que sostienen el árbol. Sin ellas, no habría crecimiento. Pero la elección de crecer, de buscar la luz, es tuya». El joven sintió una profunda calma al escuchar estas palabras. Comprendió que su viaje no había terminado. De hecho, ella apenas estaba comenzando. La sabiduría del maestro no fue un fin en sí misma, sino una herramienta para seguir explorando, creciendo y transformándose. La paz que tanto buscaba no era un estado estático, sino algo que necesitaría cultivar continuamente. Antes de despedirse, el joven miró a su maestro con un nuevo tipo de gratitud. No fue solo por la lección sobre la sal, sino por la oportunidad de aprender a mirarte a ti mismo con nuevos ojos. Había aprendido que la verdadera transformación viene desde dentro y que las herramientas externas son solo recordatorios de lo que ya tenemos dentro. El maestro, por su parte, se despidió con la misma tranquilidad de siempre. Recuerda, joven, que la luz que buscas ya está dentro de ti. Cuídala, aliméntala con buenas intenciones e iluminará el camino que tienes por delante. Con estas palabras, el joven abandonó el templo, sabiendo que llevaba no solo la enseñanza de la sal, sino una nueva comprensión de su vida y de su propio poder. Regresó a casa con el corazón alegre y la mente clara, sabiendo que siempre que enfrentara nuevos desafíos, tendría la sabiduría y la claridad necesarias para superarlos.